Como es habitual, los domingos a la 1 de la mañana es el espacio que dedicamos a Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan. Gracias. Bien, vamos a comenzar con un tema que está sonando mucho. Alex Saab, sus relaciones con Maduro, su detención en África. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, es un paquete muy grande y va más allá de Maduro y tiene que ver con una palabra que comenzamos y que es muy importante porque es lo que hace posible la supervivencia más allá de las sanciones, que es la triangulación. Este personaje tiene una capacidad para ese juego de triangular y lavar dinero y poder serlo aparentemente fiel como para convertirse en testaferro puntual de miles de millones de dólares. Él colabora y se vuelve el principal ejecutor de un entramado de movimiento de capitales, el cual es global. Como siempre especificamos, la revolución es una sola y podemos tomar la fotografía en este instante de cómo funciona esto. En este asunto práctico de este personaje, cae ahorita en Cabo Verde, porque Cabo Verde es un punto regularmente especial para esto, para poder volver a llenar de combustible cuando te diriges a otro destino. Pero en el caso de Venezuela y en el caso de SAP hay dos puntos adicionales. Cabo Verde se ha vuelto un punto neurálgico para la entrada de droga hacia Europa. Droga que se genera en Colombia, se transporta en Venezuela, llega a Cabo Verde, sigue ruta hacia el África y de ahí hacia Europa. Y el otro punto es porque en Cabo Verde se encontraban buques iraníes, buques con contenido iraní, con combustible para Venezuela, que estaban parados allá y hubo que ir a hacer las maniobras necesarias para poderlas recobrar, pues por el asunto del cambio de bandera y todo lo que estuvimos hablando en semanas anteriores. En esa oportunidad ya este personaje tenía ya notificación roja de la Interpol, fue detenido y los Estados Unidos está buscando la manera de poderlo apresar para poder alar de manera firme el hilo completo. Llevamos a la parte global de todo este asunto, porque todo este entramado lleva a conexiones que en Latinoamérica están claras. En el espacio de Colombia y México se empiezan a dibujar más los asuntos en cuanto a Perú y Ecuador, pero en el mundo se ven los hilos completicos del asunto Irán, Turquía, China, Rusia, lo que siempre hemos señalado en todo este inmenso tejido, ¿no? Y por eso es que la deportación, porque Cabo Verde no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos, sería una especie de deportación hacia un solicitante. En este caso, creo que el que está avanzando es la Fiscalía de Miami, que es uno de las fiscalías solicitantes. Ese proceso no ha sido tan expedito debido a la inmensa fuerza diplomática que está ejerciendo en lo particular Rusia, pero ya se ven los hilos de China colaborando en lo mismo. ¿Por qué? Porque sabe demasiado, sabe mucho, muchísimo más, sabe de hacia dónde se va el dinero, cómo juega el dinero y cómo camina todo eso por el mundo, pues, y cuáles son, cómo Venezuela se convirtió en un eje de todo este proceso revolucionario de tráfico de dinero con fondos muy oscuros, porque como siempre repetimos, esto no es un asunto de un robo, esto es algo muy, muy grande y el mundo está viviendo las consecuencias de ese algo muy, muy grande. Para ponerles ejemplo de lo que es algo muy, muy grande, yo recuerdo cuando estábamos conversando, cuando estaba al inicio de la campaña del presidente Trump, los números hablaban de que la fortuna personal del presidente Trump se montaba en 5 mil millones de dólares. Y la gente se asombraba. Bueno, la fortuna personal que se le adjudica a este personaje es de 15 mil millones de dólares. 3 veces la fortuna del presidente Trump. Entonces,
Por supuesto, echan revolución, echan socialismo. Y por supuesto, gran parte es de a todas las personas a las que él le funge como testaferro. Lo que estamos viendo hoy es que si los Estados Unidos logran su cometido, entonces cuando él esté frente a ese álbum de fotografías, va a ver, sí, este es mi amigo y este también, y sí, con este se hizo tal negocio. Porque él sí tiene mucho, mucho que contar, ¿no? Y en ese mucho que contar, él buscará su negociación para pagar la menor cantidad de años posible. Calculo yo que conseguirá 12 o 15 años, porque él sí va a pagar, y va a pagar bastante más, no importa cuánto confiese, porque como hemos dicho desde el principio, el dinero que se ha usado, esto no es solo un robo, pues, y mucho de este dinero se ha utilizado para financiar narcoterrorismo, para financiar terrorismo, más allá de ese eje del narcotráfico, y para financiar movimientos políticos como los que estamos viendo y las causas políticas absurdas, y esta estupidez demencial tiene mucho del dinero que se le quitó a Venezuela, pues. Por eso es que todo este tipo de asuntos es bastante complicado y es bien, bien grande. A medida, lo más interesante de esto es que como se hizo a través de esquemas financieros de los Estados Unidos, por supuesto los Estados Unidos va a perseguir ese dinero porque está siendo víctima de él. Lo que se hizo en Colombia, tenemos la suerte de que en Colombia hay un grupo de gente que quiere demostrar cómo estaba ligado el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en toda esta inmensa cochinada. Y eso puede ir ayudando muchísimo a que se digan de verdad las verdades, por más que logren el milagro de que lo extraigan o lo suiciden. Entonces, si no llegas a declarar en los Estados Unidos, ya hay una necesidad de continuar la investigación que va mucho más allá de Venezuela. Porque esto es bien importante, ahora que llegamos a Venezuela, el caso de él. Porque estábamos tocando lo grande, porque lo grande es lo más importante de todo esto. Porque aquí lo que llegamos es a lo de siempre, a lo ridículo. Aquí hace un par de años, la Comisión de Contraloría de la Legítima Asamblea Nacional generó una carta de buena conducta para el muchacho, ¿vale? Entonces, colocándolo como un hombre decente que hace muy buenos negocios con Venezuela. Sí. Estamos hablando de la Comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional, esa electa con los votos del año 2015, esa que parió de su vientre al Guiado. Entonces, por cierto, creo que un año antes el Guiado fue presidente de esa misma comisión. Bueno, entonces en el caso de SAP lo que encontramos es más de lo mismo en lo referente a Venezuela. Es el permisivismo, el acompañamiento, la corrupción total y desatada, y cómo se extrajo de Venezuela inmensas fortunas para dejarnos en el lugar donde estamos y en el sometimiento en donde estamos. En el caso de SAP, en el mundo, es parte de la demostración de lo irresponsable que fue el mundo con Venezuela, al no entender lo que estaba sucediendo aquí, al no comprender que este saqueo que se estaba haciendo contra Venezuela iba a explotarle en la cara a todo el mundo, porque es demasiado dinero, es mucha riqueza y viene de la mano de una cosa que nunca se ha querido comprender. La revolución es una sola, tiene un objetivo y ese objetivo sigue avanzando y va lográndolo. Y desde aquí fue evidente, se demostró, la fotografía estaba en el Foro de Sao Paulo, la fotografía estaba en los movimientos de la Internacional Socialista, la fotografía estaba en Podemos en España, lo estaba en el partido que tomó el poder en Grecia, estaba el escándalo que está destapándose en Italia, estaba hasta en el partido que gobierna hoy Nepal, que se acerca a las figuras de Sendero Luminoso y cada una de estas cosas, porque todo eso es parte de lo que hemos denominado como la revolución es una sola, y es todo ese enjambre que entra hoy en esto, que es esta guerra multidimensional contra Occidente. De no haberla entendido, el mundo está pagando las consecuencias de eso. Y el caso SAP es un hilo muy importante para poder comprender cómo rodó el dinero que ha hecho posible este desastre. Un avión Boeing C-17A aterrizó en Cabo Verde y casualmente es el avión utilizado como transporte estratégico de tropas y suministros.
ya están allí, supongo que para cuidar que a Saab no le pase nada, Esa es la idea. aunque lo han puesto en una cárcel de máxima seguridad, porque dice que allí ponen a los que pueden tener algún peligro de fuga. Mira, todos creo que vimos la imagen de cuando él entra a una especie de comisaría. Él va con un Ujú. solo escolta adelante, con un oficial adelante, llevado de la mano por otro oficial, va con sus esposas, atraviesa una calle, no lo meten por un estacionamiento, no lleva ningún tipo de chaleco, no lleva una protección, no lleva absolutamente nada. Entonces no es muy raro que pueda suceder cualquier cosa. Quizá la llegada puntual a la hora de este equipo refuerce la seguridad y eso puede hacer que se en algún momento declare a la justicia. Lo cierto es que interesados para que no declare son muchísimos. Y un personaje como ese es un personaje que deja cláusulas de seguridad, ¿no? Entonces, es un personaje que seguramente tiene a todo el mundo amenazado en el sentido de si no me sacan, si no hacen lo posible por sacarme, esto va a estallar. Esto tiene fecha y hora en el calendario. Hay gente encargada de diseminar tal o cual información. Entonces, el asunto lo tienen bien complicado, ¿no? Lo que pasa es que el mundo está tan complicado que hasta eso en algún momento puede sonar como una noticia menor frente al caos que estamos viviendo. Programas pasados hablamos del profesor universitario que lavaba dinero, y él no fue uno de los que desencadenó también todo esto hablando de Alex Saab. Sí, por eso es que aplicábamos precisamente en ese programa que él dio el know-how, el cómo se hace. Y Ujú. este tipo de personajes aprendieron de eso, pues. Lo que el profesor lavó fue una tontería. Lo que pasa es que enseñó cómo se lavaba. Y enseñó uno de los tantos mecanismos para poderlo hacer. Entonces, todo eso se interconecta en esta inmensa operación que, como repito, es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Bien, esperemos que este Boeing con la gente que ha ido ahí, bueno, lo cuiden hasta que pueda declarar, porque al no haber extradición, ¿cómo hacen para traerlo? Bueno, hay varios tratados que ha ido colocando los Estados Unidos con Cabo Verde de manera reciente, por cierto, en los últimos 2 años, pero han sido muy efectivos. Varios de ellos vinculados al área del narcotráfico. Quizá por eso deben de incluir también área de lavado y esa va a ser la estrategia para poder conseguir esta deportación atendiendo la solicitud de Interpol. Yo creo que esa sería la vía para poderlo conseguir. Gracias a que hay acuerdos especiales que no llegan como tal a un tratado de extradición, pero sí llegan a una cantidad de acuerdos de cooperación en la búsqueda de la justicia, sobre todo en el área del narcotráfico. Claro, desde el momento que ellos lo detuvieron por el aviso de Interpol, ya por lo menos hay una esperanza de que lo puedan traer para acá. Exacto. Bien, este es uno de los tantos problemas. Pero tengo una noticia simpática. Rusia respalda legitimidad de designación del CNE en Venezuela. Qué extraño, ¿no? Como lo hemos colocado también, son los turnos. El turno de la institucionalización le corresponde a Rusia. Por supuesto, hay que recordar aquella vez cuando Putin habla sobre la legitimidad de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y en el mismo discurso él habla de la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de, de, de la Venezuela chavista y habla de la legitimidad del resto de los poderes, por supuesto el Tribunal Supremo, y ahí está siendo coherente con ese tipo de posiciones. En aquel momento hay que recordar que la oposición aplaudió esas palabras de Putin, creyendo que estaba haciendo algún tipo de favor reconociendo la existencia de la Asamblea Nacional. Sí, no, no, gran favor, muy gran favor. Sí, y eso es una Eh, gran demostración de que el país tiene que aprender a entender que todos en esa Asamblea Nacional y todos los que le han permitido tribuna y todos los que versan loas o hacen aportes de algún tipo
frente a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, o son colaboracionistas o son profundamente estúpidos, porque no hay otra. O son colaboracionistas o son profundamente estúpidos. Lo de profundamente estúpido no me cierra. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Porque nuestra casta política primera línea, Jenny, y nuestra casta comunicacional y académica de primera línea, Jenny, que son los que han hecho posible y validado todo este desastre, los que han vestido, impulsado a la gente que vistiera de democracia esta desgracia, es inteligente, estúpida no es. Es que si fueran estúpidos, no estarían donde están. Ahí está. Y eso es lo que pasa. Creo que son muy hábiles. Eso es lo que pasa, Jenny, porque hay una cosa donde está el buenismo, donde creer en vías democráticas, y entonces frente a la realidad eres estúpido. Entonces, sí. ¿Cómo llegaste allí siendo estúpido? La gente debería hacerse todas esas preguntas y encontrarán una respuesta que lo hará ver al que se haga la pregunta como el estúpido, como el tonto útil que ha sido todos estos años. Esa es la verdad, punto. Admítala, asúmala. Fue usado y va a seguir siendo usado hasta que no entienda esa verdad, hasta que no la asuma, para poder comprender el daño que le hicieron. Y el daño no es Ramos Alumno, Julio Borges, los Capriles. Es toda una estructura política, comunicacional, cultural y académica de este país que ha hundido este país en esta miseria. Lo hicieron de manera consciente, sabiendo que usted no quería pensar. Y ahí está, ese es el resultado. Así de simple. Porque no puede ser que hayan pasado tantos años y esta oposición recién ahora se esté dando cuenta de que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Hoy. Se están dando cuenta que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Y ahora están los que se están dando cuenta ahora que el guiado es un chiste. Porque esta es la otra parte del cuento que es importante de desarrollar. Sí, mucha gente me ha dicho, no crees en nadie, él va a ser el futuro. No, sumemos, no puede. Como explicamos desde el principio, esto era un chiste, como explicamos desde el inicio, él vino a reinstitucionalizar la tiranía, él vino a que el mundo aceptara la manera particular en que el chavismo iba a gobernar. Explicamos desde el principio que venía a evitar cualquier acción de índole militar, y entonces ahorita está todo reflejado por la estupidez que está haciendo el embajador John Bolton, pues. Otro traidor. Dentro de la inmensa estupidez que está haciendo John Bolton, deja claro mucho de lo que hemos dicho, y hay una recomendación especial. Hoy publicó un artículo el embajador Roger Noriega, que si tomamos las declaraciones de el vergonzoso libro de Bolton y tomamos el artículo de Roger Noriega, podemos ir revisando todo lo que hemos conversado todo este tiempo y tendremos todo el mapa completo, pues. Uno de los puntos fundamentales es entender qué era lo que quería el presidente Trump. Desde el principio, el presidente Trump quiere hacer un cambio en Venezuela, quería hacer el cambio por la única vía posible. Que le impidió hacer el cambio, todo este asunto y este chiste del guiado, y le impidió un personaje como Bolton y como otros personajes que estaban allá. Como hemos dicho muchísimas veces, lamentablemente el presidente Trump no ha podido desmontar eso, más allá del Deep State, ni siquiera ha podido desmontar la estructura viciada que hay en el Departamento de Estado con referente a Latinoamérica, la cual no es nueva. Y por eso es que no se entiende, y por eso no se atacó. Esto es un proceso ideológico dentro del marco de un gran proceso revolucionario. Como no se entiende eso, se quiere tratar esto como si fuese eso, un grupo de ladrones o un dictadorzuelo cualquiera, o cualquier pendejada de esas, sin entender la realidad del problema. Y uno puede excusar al que está afuera en ese sentido. El venezolano no tiene excusa alguna porque la realidad es evidente. Porque el que está afuera no tiene la responsabilidad de atender el asunto de Venezuela. Y como hemos explicado muchísimas veces, el asunto de Venezuela tiene una solución cuando Venezuela deje de hablar de la crisis humanitaria, la cual es horrible y impresionante, y deje de mostrar la amenaza en que nos convirtieron.
cuando se entienda que ese dinero que se saqueó es lo que está haciendo posible este desastre y desastres mayores. Cuando se entienda cada uno de esos puntos. Pero no, estas personas que vienen en esta vieja escuela, que no entienden que es un proceso revolucionario, que no entienden que es el neocomunismo, que no entienden los objetivos de la revolución global, por supuesto no podían comprender lo que estaba existiendo en Venezuela. Y entre el mar de ridiculeces el embajador Bolton suelta dos o tres verdades, y la más importante es esa: la intención del presidente Trump de hacer lo correcto y el desinterés que para él despierta un personaje como el guiado. ¿Por qué? Porque para cualquier persona con un mínimo de sentido común, eso es lo que despierta, mínimo desinterés. Porque ahí no hay absolutamente nada. Y eso forma parte de un proceso para inutilizar, para hacer que el venezolano no entienda que tiene oportunidades. Mira, aquí le pusieron, el primer candidato contra Chávez fue un compadre de Chávez, Francisco Arias Cárdenas. Mira, cualquier persona que quiera tener una discusión política con Francisco Arias Cárdenas superior a los 3 minutos es porque es igual de incapaz que Arias Cárdenas. Después pusieron a Manuel Rosales. Si tú quieres una discusión política con Manuel Rosales de más de un minuto, es porque eres aún más incapaz que Manuel Rosales. Y después le ponen personajes tan pusilánimes y ridículos como Capriles y Guaidó. Cada uno es más pusilánime y ridículo que el otro, y los convirtieron en grandes tótems del país, en figuras que podían ir contra el proceso revolucionario. Este es el resultado que tú tienes, pues. Y es que para cualquiera, repito, cualquiera con un mínimo de sentido común, jamás hubiese valorado como positivo ese chiste de la Asamblea Nacional. Y ese es el gran problema que tiene mi país. No quieren seriarse. Y ahora, cuando hoy se están dando golpes de pecho, empiezan a decir, bueno, yo tenía mis dudas. No, no es asunto de duda, pendejo, lo evidente estaba allí. Y ha sido evidente todos estos años. ¿Cómo creen que el proceso revolucionario se ha mantenido todos estos años? Entonces, una duda que dura 20 años. Exactamente, por favor. Entonces la realidad está allí. Como no golpeamos en caliente porque se permitió la instauración de esta estupidez del interinato y cada una de estas cosas, todo eso ha ido en lo que nos encontramos hoy. ¿En qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con esta guerra multidimensional hacia Occidente y como todos los cañones van en contra del presidente Donald Trump, que es el muro de contención, como habíamos dicho, es escudo y espada en esta lucha. Y el asunto es realmente grave. Si la gente tuviese un momentico para dedicarse un solo momento a entender todo lo que ha tenido que pasar el presidente Trump tan solo este año, y hoy se corona con lo de la decisión de la Corte con respecto al DACA y todo esto y cada uno de estos espacios. Si la gente entendiera que todo esto está sucediendo solamente para evitar la reelección del presidente Trump, se asustaría. Porque ahí está la clave, ahí está el entender hacia dónde nos lleva la revolución. Si cae ese escudo y espada, el escenario que el mundo ve sobre Venezuela le va a resultar tan familiar. Es que es mejor no pensar, Noel, y después quejarse, sí, pero pensar, sumar 2 más 2, se le pide demasiado. Increíble. Entonces, y yo confiaba, pero ¿cómo se puede confiar en alguien que ahora todavía le dice el dictador? Más allá, Jenny, porque ese es un principio que yo siempre sostengo. Si usted ve a cualquier persona enarbolando el librito ridículo ese que llaman Constitución para poder articular algún tipo de ejercicio sobre la libertad de Venezuela, lo que usted está viendo allí es un colaboracionista. Porque va contra cualquier lógica pensar que a través de la Constitución de Chávez usted va a poder conseguir el camino hacia el desarrollo de Venezuela. Entonces, es tan básico como repetir de manera constante: el venezolano tiene el derecho natural a la libertad. Y ahí está la respuesta. El derecho natural a la libertad no es legislable. Punto. Si se entiende ese hecho, usted viene y agarra el librito ridículo, lo tira a un lado
y empieza a pensar en la Venezuela del mañana, empieza a pensar en una constitucionalidad ad hoc, empieza a entender la necesidad del país, la imposición del orden. Imposición del orden. Y esto es un punto muy importante para que le demos continuación a algo que hablamos de la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre hacia dónde se iba y cómo se tenían que generar unas nuevas respuestas de interacción en lo que iba a ser la población y los nuevos formatos de gobierno. Porque si eso no llega a suceder, el caos va a seguir desatado y avanzado de una manera preocupante, ¿no? Entonces, todo lo que hace la izquierda es en pro de la ingobernabilidad. Entienda, Estados Unidos es una sociedad armada, una sociedad... ha sido el primer país del mundo durante casi 100 años. Su cultura es la que mueve el mundo. Nos entendemos en Occidente bajo esa punta de lanza. Y esa espada y ese escudo que ha sido los Estados Unidos rescató a Europa en 2 oportunidades de sus propias barbaridades. Esa espada y ese escudo detuvo la evolución del manto comunista durante el tiempo de la Guerra Fría. Entonces, esa espada y ese escudo está a punto de perderse. Técnicamente pende como figura de un solo hombre, y la respuesta de la América profunda que vaya detrás en respaldo de ese hombre. ¿Cómo como sociedad, la sociedad venezolana puede entender ese problema cuando le cuesta comer? No tiene cómo. Simplemente no tiene cómo. Entonces, esas son una serie de realidades que van alimentando las necesidades del mañana venezolano. El mañana venezolano no tiene ningún tipo de espacio para la democracia, el mañana inmediato venezolano. Porque toda la izquierda está preparada para generar ingobernabilidad. Por eso lo hemos sostenido desde el principio: quien te hable de democracia te está mintiendo. Quien te hable de que aquí se puede jugar o que estamos velando porque exista todavía los canales democráticos, te está mintiendo. En Venezuela eso se perdió. Y la reconstrucción de una Venezuela democrática de mañana depende primero de la imposición de una estructura de fuerza que genere tanto el cambio como la estabilidad del mañana para la imposición del orden. Y eso quizás sea otro país lo que dé el ejemplo pronto, porque este desastre global no va a ser tolerado. En algún momento estallará la reacción, y la reacción será también en dominó. Gústele o no le guste. En el momento en que se prenda la mecha de la reacción, la vamos a ver a nivel global y como un gran dominó. Ojalá, porque esto, bueno, fíjate en mi país lo que está pasando. Tenemos la cuarentena más larga del mundo, ahora la volvieron a postergar. Estamos en competencia, ya estamos en competencia, no te preocupes, ya estamos en competencia, vamos. La TAM ya no viaja más, no vuela más a Argentina, y ya expropiaron también, así que estamos ahí, cabeza a cabeza, rumbo al desastre. Rumbo al desastre. Y del desastre también hay quienes se aprovechan de manera inteligente para su país y de manera inteligente para los que toman las oportunidades, porque la propuesta que hace Uruguay a los argentinos es una propuesta que es muy interesante. Entonces, son realidades, son realidades increíbles de lo que está jugando el mundo, y todavía la gente no lo termina de entender. Los procesos revolucionarios, el socialismo siempre mata. El proceso revolucionario viene a hacer un cambio general. Si ese cambio no es para bien, por supuesto, y si ese cambio no es detenido, y como se detienen este tipo de cosas exclusivamente por un acto de fuerza, lo que se va es hacia el caos absoluto, pues. Entonces, esa es la realidad, y cómo el mundo va a enfrentarla, yo creo en una sola vía, que es esta nueva manifestación de cómo poderse entender mañana ciudadanos y gobiernos, entendiendo que los gobiernos van a estar bastante lejos de lo que se conoce hoy como democracia. Otra vez está la BBC hablando del conflicto por las 31 toneladas de lingotes de oro
de la pelea política y judicial. Yo pensé que ese tema estaba un poquito quieto, pero no, evidentemente sigue el debate a quién se lo dan, Necesitan que ese pero por debate, ahora no se lo entregan a Venezuela. sí, no, necesitan que ese debate se haga fuerte y que se consiga la validación por parte de que se le entregue el oro a el programa de desarrollo de las Naciones Unidas para, para los robos, perdón, para el desarrollo. Este, ¿Por qué se necesita tanto que se haga esto? Para poder justificar también parte de los robos del entramado del negocio con el que hablemos del programa. Porque parte de la triangulación y todo este negocio viene en el marco de petróleo por alimentos, oro por alimentos y cada una de este tipo de cosas. Eso es lo que ha ido tapando parte de este desastre. Nosotros hablábamos mucho antes de que aquí se empezara a nombrar Turquía, hablábamos de cómo Turquía tenía cualquier cantidad de marcas de alimentos en Venezuela. Y la gente no entendía por qué estaba sucediendo eso. Porque los ejes revolucionarios no se comprenden. Entonces, cada una de este tipo de situaciones va a llegar hacia eso. Lo que se necesita hoy es que con desesperación se autorice este juego para que quede claro que en las Naciones Unidas es un garante y un aval dentro de los programas en los cuales ha entrado Venezuela de manera directa de intercambio de oro por alimentos, petróleo por alimentos, para poder intentar tapar un poquito la cantidad de conexiones que se van a ir destapando a medida de que SAP cante. Es que el 22 de junio tendrá que empezar a decidir quién es la autoridad legítima para mover el oro. Y ya estamos ahí nomás, el próximo lunes. Sí, todo estamos contra reloj en ese sentido, es impresionante. Todo estamos contra reloj en ese sentido. Porque también tenemos a contrarreloj la decisión final para la pérdida de Citgo. Todo un logro de Hugo Chávez, convalidado por la estructura de la oposición. Venezuela está siendo desarmada. Perdón, ahí te tengo que corregir. Porque Guaidó, ante pruebas reveladas por Vecchio para vender Citgo, dice que queda demostrada la farsa del régimen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo les recuerdo a todo el mundo que Cristalex entabló esa demanda gracias al que hoy funge como procurador de Venezuela por decisión del guiado. Bueno, entonces este país ha sido desmantelado democráticamente voto a voto. Y la recuperación del país, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. No es un asunto que a mí me guste, ¿no? Simplemente es un ABC básico. Y el ABC básico es el que nos decía que desde el año 2004 cualquier cosa que tuviese que ver con el voto era colaboracionismo, pues quedó demostrado científica y académicamente. Esa ABC nos decía que la barbaridad aquella de cuando Chávez quiso hacer la reforma constitucional, cambiar 69 artículos en una reforma constitucional, era simplemente absurda y no se tenía por qué tolerar, y habían sobradas razones para rebelarse, pero no cada vez que existían esas cosas, esa oposición se encargaba de meter al país en el camino democrático y constitucional. Eso permitió el desmantelamiento de la estructura de la Fuerza Armada. Eso permitió y estimuló el éxodo del que quería pelear por su país, pero se veía constantemente traicionado por esa estructura de oposición. Eso permitió que la tiranía se vistiese de democracia una y otra vez mientras iba avanzando en cada uno de sus formas para el control de Venezuela. Por eso es que hay que insistir de manera clara. Usted fue usado por aquellos. Entiéndalo, ¿por qué lo aceptó si era evidente la mentira? Y dos, ¿va a seguirlos escuchando? El país necesita cambiar radicalmente. El país necesita resetearse. El país necesita una ruptura real. Si el país no entiende esas realidades, el futuro de Venezuela es más oscuro que el del resto de los países que están entrando en sus procesos revolucionarios. Porque aquellos países en algún momento que están entrando en sus procesos revolucionarios pueden tener sus válvulas y su reacción. Todavía no están desmontados todo lo que se desmontó en Venezuela.
En Venezuela todo eso fue desmontado. Lo que queda es una sociedad que puede hoy, gracias a que existe un personaje como Donald Trump en los Estados Unidos, un personaje como Bolsonaro en Brasil, hacer que las cosas funcionen. Pero lo primero que tiene que hacer para eso es comprender que hay que dejar atrás a todos los que nos trajeron aquí y a todos los que nos tienen aquí. Y es muy fácil, la identificación la hemos dicho de una vez, socialismo. Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones por Jesús Santrich e Iván Márquez, disidentes de la FARC y aliados de Maduro. Otra estrategia. Sí. Hoy cuando vi ese cartelito me recordó un cartelito del cual hemos conversado un par de veces, donde un cartelito que está en la Secretaría del Tesoro desde el año 2008, donde está la foto de Iván Márquez al lado de la foto del Pollo Carvajal. Al lado de la foto del actual gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa, que fue ministro del Interior y Justicia, y participó democráticamente en unas elecciones, y aquí ningún candidato ni ningún partido de oposición le sacó ese cartelito que lo vinculaba directamente a la FARC, directamente a los personajes que están en este nuevo cartelito donde se busca por 10 millones de dólares. Estamos hablando del año 2008, ¿ok? Entonces, esa es la realidad del país. Ahora, estos dos hombres, por supuesto, o están aquí o están en La Habana, entran y salen con total tranquilidad y disfrutan las mieles revolucionarias. Bueno, Estados Unidos también sancionó a 3 ciudadanos y 2 compañías mexicanas por comerciar petróleo venezolano. Sí, todo eso sigue. ¿Perdona? No, sí, te escucho. Bueno, todo eso tiene que ver con el mismo caso de Sam. Una de esas empresas es Libre a Bordo. Y todo tiene que ver con el proceso de destrucción de Venezuela. Por supuesto, son empresas de maletín y algunas viejas que encontraron que medio quebradas y las pusieron a reflotar para poder hacer todo este entramado de lavado y negociación y petróleo por alimentos y asistencia. En uno de estos envíos de petróleo a empresas que no tenían nada que ver con el ramo petrolero, recibimos de pago maíz y camiones para el transporte de agua. Este es un dato bien interesante con respecto a eso, más allá de la triangulación, más allá de esto, porque aquí viene la carga del proceso de sometimiento al venezolano. En vez de solucionar, de prestar algún tipo de mantenimiento, porque eso es lo que hace el socialismo, ¿no? El socialismo no va a prestar mantenimiento a lo que ya existe. Y nuestro sistema de distribución de agua potable, mira, mal que bien era bastante avanzado con respecto a mucha parte de Latinoamérica. Y nosotros teníamos un muy buen suministro de agua potable por tubería, como debe ser, pues. Con sus fallas, por supuesto, pero funcionaba. ¿Para qué trajo el gobierno esta cantidad de camiones? Para no hacerle mantenimiento a la parte de tuberías, porque lo que necesita es que la gente esté absolutamente sometida y sumisa y tenga que hacer su colita con su tobo y esperar y suplicar porque llegue el camión cisterna con agua y le permita beber. Entonces, y calmar de alguna manera su sed. Parte de eso va de la mano. Por eso es que hay que entender esto en toda la dimensión. Para los que quieren obviar la carga ideológica de este proceso y los que quieren e insisten en someter esto nada más a la idea de que es solo un robo. La esclavitud que busca el proceso socialista utiliza esas herramientas. Y cuando la gente veía esos camiones no terminaba de entender qué era lo que estaba sucediendo. Cada uno de esos camiones es un grillete, entiéndelo. Eso forma parte de ese esquema, someterlo, hacerlo absolutamente sumiso y que usted pierda cualquier voluntad. Esta sanción a estas empresas mexicanas, una de ellas es parte de ese esquema. Una de ellas vendió los grilletes. Otra sanción también fue a la línea aérea Copa por transportar ilegalmente pasajeros entre Venezuela y Estados Unidos. Le puso una multa de $450.000, que en realidad no es mucho,
No mucho. porque fueron 15.000 pasajeros que transportaron después de que la orden entrara en vigor. Bueno, si lo de Copa viene a ser un alón de orejas, uno te portaste mal, y lleva tu castigo y es sobre todo un mensaje para el resto de empresas que no quieren entender que se dio una instrucción de que con Venezuela no se deben hacer negociaciones, no se deben hacer negociaciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque lo que está allí está mal. Por eso lo que está en Venezuela está muy, muy, muy mal. Por eso, y esto es bien interesante para que de alguna manera lo entienda lo que está sucediendo en el país. Te está diciendo los Estados Unidos, una línea aérea latinoamericana, tú hiciste trampa, hiciste esta cochinada y yo te voy a multar y te voy a sancionar. Y esa sanción entra en un expediente donde ya yo sé que tú te gusta saltarte este tipo de cosas. Ahora vamos a verlo frente a la política nacional. Yo quisiera que el ciudadano común estuviese consciente de todo el que está haciendo algún tipo de llamado a votar, sobre todo en esta realidad. Ya el ciudadano debería estar muy consciente de todo lo anterior, pero este punto es definitivo. Cualquier venezolano que en este momento esté haciendo un llamado o puesta lógica dentro del marco del voto y la democracia al manejo de esta situación, no tiene otro calificativo que traidor a la patria. Entiéndalo, asúmalo. Esa es la realidad. No tiene otro calificativo que traidor a la patria, porque aquí ya no hay espacio para la mentira. No, el que quiere mentirse lo hace porque quiere, porque hay demasiadas pistas como para ver toda la mentira que hay. Que Venezuela esté con la producción más baja en 80 años, cuando están viviendo sobre petróleo, que se haya destruido tanto la industria petrolera. Por favor. Es que no hay nada que no se haya destruido. El chavismo nos llevó 100, 200 años atrás en muchos sentidos, Jenny. En muchos, muchos sentidos. Sí. Es impresionante. Y más allá del chavismo, porque hay que entender que es una cosa propia del socialismo. Esa idea tribal, esos conceptos de pensamiento de Conuco, esa idea de la economía marxista, son principios tan abstractos, tan absurdos, tan sin ningún tipo de lógica, y que aún hoy venga alguien y los avale, o que se pretendan debatir. Es que son realmente absurdos y ridículos, y por eso es que eso tiene que ser simplemente execrado. Estamos hablando de Venezuela, es el mayor ejemplo del daño que hace el socialismo. Estamos hablando de Venezuela, un país que lo tiene todo, que está sembrado en petróleo, un país que tiene absolutamente todo, y vivimos en un absurdo, vivimos quebrados, y hay gente comiendo de la basura, y tenemos esta epidemia de suicidios, tenemos... Jenny, el nivel de destrucción porque está pasando Venezuela no es absolutamente irreal. Y tiene una palabra, vale, socialismo. ¿Cómo es posible todavía? ¿Cómo es posible que alguien lo niegue? ¿Cómo es posible o que alguien valore como positivo algún tipo de cosa? Todo lo que hizo Chávez, todo lo que ha hecho el chavismo fue en contra de Venezuela y el venezolano, y todo fue avalado democráticamente por quienes usaron a la gente, vale. Porque ya hay un punto, y lo volvemos a repetir: o son colaboracionistas o son estúpidos. Entonces, ¿para qué sirve? Entiéndalo, póngalo atrás y vamos a buscar futuro. Hay que poner fin a esto y hay que buscar futuro, hay que buscar futuro. Y el futuro está lejos de toda esa porquería. Lamentablemente. Estaba viendo que en el año 70 la producción llegó a 3.7 millones de barriles diarios. Y ahora no llega a 600.000. Nosotros deberíamos estar cercanos a una producción de 6 millones de barriles si se hubiese continuado
por los programas que estaban antes de la llegada de Chávez al poder. Nosotros deberíamos estar en una producción de 6 millones de barriles, la cual se podía hacer varios cambios porque aquí hay un punto muy importante con respecto a lo que nosotros, es nuestro petróleo. Nosotros tenemos petróleo extra pesado que es conocido como bitumen. Aquí Chávez dijo, mira, lo estaban vendiendo como bitumen y no, eso es petróleo. Mira, ridículo. Y ridículo, todo lo que lo aplaudieron la gracia. Nosotros con ese bitumen generamos una fórmula única y exclusiva que era la orimulsión, que era un mercado fuera del OPEP exclusivo para Venezuela. Y Venezuela, teniendo petróleo extrapesado como para 200 años, podría venderlo con total tranquilidad fuera de la alteración del precio del mercado. Y nosotros podíamos tener clientes exclusivos de un producto exclusivo a nivel mundial para la producción de energía. Es decir, no había otro país en el mundo que pudiese vender eso. Se tenían que diseñar y hacer plantas para poder usar ese combustible. Nosotros teníamos esa maravilla, la tenemos allí, simplemente ponerla en práctica cuando se salga de esta barbarie y volver a y presentemos en algún momento un espacio de seguridad y confianza para el entendimiento de ese negocio de nuevo y darle avance a eso. El asunto es que hasta eso, nosotros tenemos cualquier tipo de posibilidades en ese sentido y hasta esa realidad está allí esperando porque Venezuela despierte y haga valer lo que vale. Es increíble. De 6 millones que podrían estar haciendo por día, menos de 600.000. Y no solo son los 6 millones, pues, porque como todo efecto que tiene que ver con la producción del petróleo y como tiene que ver con técnicamente todo lo que se produce, está todo el valor agregado adicional. No solo es el petróleo, la cantidad de empleo adicional que se va generando a partir del desarrollo de cualquier tipo de empresa. Eso es lo que es la lógica del capital, lo que es la lógica de la libertad económica. Y más cuando se habla de petróleo, la cantidad de empleo e inversión asociada que va en la producción de cada barril adicional es una cosa increíble, es una maquinaria extraordinaria que hace que cualquier país funcione de las mil maravillas si se hace simplemente lo correcto y se entienden los principios lógicos del mercado y la economía. Hay imágenes de las colas de autos para cargar gasolina y si a mí me la muestran y no me dicen de qué país es, jamás hubiese pensado que era de Venezuela. Pero cuadras y cuadras de vehículos esperando. Sí, ahorita disminuyeron y volverán a crecer porque vendrá otra nueva crisis de combustible porque hay que reforzar la cuarentena. Entonces, vendremos de nuevo hacia unas nuevas colas de combustible. Por supuesto, este flujo que se abrió de la oportunidad de la comercialización de combustible a precios internacionales, generó la oportunidad de que todo el mundo saciara en un primer momento la sed de gasolina. Ya la gente empieza a entender que es inviable, que es irreal poder hacer esa gracia de ese pago en moneda dura para el común, pero formó parte de un poquito de aire que para muchos era súper necesario. Lo cierto es que el desastre continúa y lo que vamos a ver cada vez más son las colas de gente por agua, Jenny, por agua. Por agua. Cuando ustedes tienen unas reservas de agua únicas en el mundo. Únicas en el mundo. Nosotros tenemos una de las reservas de agua mineral más grandes del planeta en la mesa de Guanipa, aparte de que nosotros tenemos un clima que nos permite mantener, si nosotros nos dedicamos a hacer los embalses en las zonas necesarias, nosotros podemos tener en los tiempos de lluvia agua suficiente para surtir con toda tranquilidad al país, simplemente hasta limpiando los embalses, porque todo eso forma parte del deterioro del país. Nosotros tenemos grandes embalses para surtir a la capital, los cuales están abandonados y los sistemas de bombeo también están abandonados, forma parte del esquema de destrucción. Entonces Venezuela no tiene por qué sufrir absolutamente nada de eso, es parte del castigo. Noel, hablando de destrucción en los 6 minutos que nos restan, hay algo que de verdad me conmovió y es el desplome del techo de los pasillos cubiertos de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad. Sí.
la Universidad Central es una belleza. Más allá de que la UNESCO la haya colocado como patrimonio de la humanidad, la Universidad Central es un sitio para soñar. Quizás ese es el gran defecto de la Universidad Central y, 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 y no hace que se piense de manera práctica, sino de manera muy humanista, ¿no? Pero la gracia es que la Universidad Central es belleza tras belleza. Hay una magia muy especial en el campus del UCB y en el momento en que fue construida tuvo cualquier cantidad de avances tecnológicos. Uno de esos es ese pasillo techado. En aquel momento fue realmente asombroso que tuviese ese largo y ese tipo de soporte y sus formas. El manejo de concreto tensado que se estaba haciendo en Venezuela era una cosa que para el mundo era admirable. Y más allá, toda la construcción de la universidad es una obra de arte. El campus universitario en general es una belleza, desde el aula magna, desde las sombras que se propician desde los edificios. Todo fue diseñado como para soñar, ¿no? Y soñar un país. Lo que pasa es que fue tomado por el sueño revolucionario casi que desde el inicio. Y aquí estamos pagando las cuentas de ese sueño que es una pesadilla. Sí, porque no creo que ahora reconstruyan esa obra maravillosa con esos techos, con un solo lugar donde había base. O sea, uno está acostumbrado a ver un pasillo donde de los dos lados hay soporte. No. No, eso es parte Ver las fotos es impresionante. No, eso es parte de su récord y su magia y cada una de las cosas que envuelven, que hacía que Venezuela fuese récord tras récord en puntos positivos, en desarrollo, en innovación, en toda la magia de lo que significaba Venezuela en su momento. Y en lo puntual, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, se rompieron todos los récords de desarrollo, trabajo, futuro, de todo lo que tenía que ver con movilización social, de todo lo que tenía que ver con construcción de una nación. Mundialmente, Venezuela era símbolo no solo de libertad, sino de progreso, desarrollo y mañana. Entonces, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, porque eso sí era una dictadura, entienda la diferencia de dictadura-tiranía. La tiranía deprime, acaba con el Estado y con el individuo, lo que estamos viviendo. Una dictadura regularmente lo que hace es colocar el orden y permitir el desarrollo y el establecimiento de nuevas bases para el país. El tiempo que dura una dictadura lo determina el trabajo del cambio y la evolución social de la gente, cuando la gente aprende a valorar lo suyo. Ahí tenemos el ejemplo claro de que no hubo un cambio y evolución social cuando el país creía que una estructura como la productura socialista iba a gobernar de manera positiva. Mira, aquí hay un punto muy importante, hay un punto de inflexión para que el país lo termine de entender. Aquí nosotros tenemos un genio, Fernández Morán, un genio, un hombre increíblemente genial. Ese hombre que cuando aquí se acabó con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, Acción Democrática, salía en marcha y ponía un burro con un sombrero de tonto y con corbata y decían que ese era Fernández Morán. Bueno, mi país apoyó a esa gente, ¿vale? Mi país de irresponsables ha permitido que esa gente trajese el proceso revolucionario. Eso es lo que estamos pagando, ir contra la lógica, ir contra lo correcto, ¿vale? Eso es lo que ha hecho mi país todos estos años y esto es lo que estamos viviendo, consecuencia de esa estupidez. Y por eso que hay que entender lo que de verdad vale Venezuela. Y para poderla recuperar, tenemos que dejar atrás toda esa porquería, todo ese pensamiento y entender lo que vale Venezuela. Vaya que vale. Noel, se nos fue el tiempo de nuevo. Seguimos en cuarentena, nos seguimos cuidando, pero siempre está, porque así quiere el profe Morales, que todos los domingos de 1 a 2 de la mañana sea el espacio en donde puedas contar qué está pasando en Venezuela. Y yo lo que quiero es el próximo ciclo, cuando hablemos de la reconstrucción de Venezuela. Ese va a ser maravilloso y, si Dios quiere, va a estar próximo. Amén, amén. Y que viva Venezuela. Muy buenas noches. Viva Venezuela.